chicos, entonces, para dar inicio a nuestra clase, les vuelvo a repetir, el objetivo que ustedes tienen que anotar en su cuaderno es el siguiente: identificar la presencia y cómo se distribuyen los recursos naturales en cada zona natural de nuestro país. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para iniciar, obviamente, nuestra clase, siempre es bueno recordar la palabra de la semana, ¿ya? El devocional semanal que todas las mañanas se tiene que recordar. Bienvenido el señor Diego Reyes a nuestra clase. Y la palabra del día de hoy, me gustaría que, en este caso, Benjamín Pérez, ¿está presente ahí? Ya, Benjamín, ¿puede activar su micrófono y leernos la palabra del día de hoy? Ya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harán descansar, justo aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23. Ya, muy bien. Salmos 23, versículos 1 y 2. ¿Ya? Esos serían entonces los elementos que nos permiten a nosotros tener entonces una palabra para comenzar el día, para dar entonces las gracias de estar una vez más con vida, con salud, agradecer a nuestro Señor que siempre nos va a estar guiando, siempre nos va a cuidar. Y aunque nosotros estemos en aflicción, siempre vamos a poder entonces descansar en agua de reposo, donde Él nos va a pastorear, nos va a cuidar. Entonces, con esa palabra damos inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Los recursos naturales de Chile. Me gustaría que anotaran eso en su cuaderno como título de la clase. Recursos naturales de Chile. Anótenlo, ya les voy a dar el tiempo. Mientras tanto, vuelvo a recordar, tengo presente a señor Nicolás Araya, Benjamín Arias, a Ailén Williman, a Valentina Lincoñir, a Eitan Maldonado, a Emily Nahuel, a Benjamín Olave, a Martina Pérez, a Benjamín Pérez, a Diego Reyes, a Giselén Ríos, Matilda Riquelme, Catalina Rivas, Zachary Saavedra, Aymara Velázquez y Sofía Contreras. ¿Alguna persona no lo habré nombrado por si acaso? No, tío. ¿No? ¿Están en todo? Ya. Vamos entonces ahí a comenzar entonces. Ya chicos, me imagino que anotaron el título, que es súper cortito, Recursos Naturales de Chile. Y para comenzar con nuestra clase, primero tenemos que saber qué es un recurso natural, ¿cierto? Así que vamos a esa parte. ¿Qué es un recurso natural? ¿Ya? ¿Lo ven en la pantalla? Sí, ¿Sí? tío. Ya, me gustaría ahora que la señorita Ailén Williman pueda leernos la definición de un recurso natural. Ya, tío. ¿Qué es un recurso natural? Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Entre ellos se encuentra la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía de las mareas, la energía eólica, la flora y la fauna, el calor intraterrestre y otros. Muy bien, perfecto. Que me gusta cómo se escucha súper claro, no hay ningún problema. Igual que el señor Benjamín Pérez, no tuvo ningún problema al leer. Eso es algo bastante bueno. Los felicito por eso. Se entendió bastante clarito, ¿no? Lo que leyó su compañera. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ya. Entonces, la pregunta, y ahí estoy yo pensando, tengo una carita de emoji donde estoy haciendo lo mismo. ¿Qué es un recurso natural? ¿Qué será? Dice que los recursos naturales son cosas que hay en la naturaleza, pero también pueden ser fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, una fuerza de la naturaleza sería el viento, otra podría ser la fuerza telúrica del movimiento que tiene bajo nuestros pies, otra fuerza es el que tiene el mar, por ejemplo, en las mareas, otra es la fuerza del agua, cuando por ejemplo cae sobre la tierra en forma de lluvia, se empieza a escurrir y empieza a formar ríos que finalmente desembocan en el mar y que tienen la capacidad de modificar el ambiente, de transformar el entorno, de garantizar algunas fuentes de energía, de proporcionarnos los recursos para poder subsistir y obviamente desarrollar todas nuestras actividades
económicas o vitales, ¿ya? El ser humano utiliza todo esto para su conveniencia. Entre ellos, obviamente se mencionaba, por ejemplo, la luz solar. ¿Para qué nos sirve la luz del sol? Para que alumbre la ciudad. Ya, para iluminar, muy bien. Por ejemplo, si nosotros queremos cultivar algo, las plantas, ¿qué necesitan para crecer? Aparte de tierra y de agua. Sol. El sol. ¿Una planta podrá crecer sin luz o no? No. 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 ¿Por qué? Porque las plantas, no sé si lo habrán visto en ciencias naturales anteriormente, o lo habrán visto por en alguna otra parte, necesitan de la luz para realizar la famosa fotosíntesis. ¿Qué es esto? La palabra foto viene de luz, por lo tanto fotografía es la forma de la luz. Cuando alguien se saca una fotografía, lo que está capturando es la luz. Lo que usted ve con sus ojos, yo no veo a una persona, yo no veo una pantalla, yo no veo un computador, no veo una mesa. Lo que yo veo en realidad es luz. Todas las superficies de los objetos reflejan la luz dependiendo de la frecuencia con la que caigan sobre ella. ¿Sabían ustedes que el negro no es un color? No. No, no sabían. Todos los colores son todos los demás, el blanco, el azul, Yo el sí. verde, el rojo, menos el negro. El No lo negro sabía. es la ausencia de luz. Es por eso que cuando nosotros estamos en una habitación cerrada sin ventanas y apagamos la ampolleta, se ve todo oscuro, ¿ya? Pero en realidad sí existen otros tipos de luces a pesar de que nuestra habitación esté apagada, Sabía. que es la luz infrarroja o la ultravioleta, pero lamentablemente nuestros ojos no la pueden detectar. Hay animales que sí lo pueden hacer y obviamente el ser humano ha creado tecnología que lo puede realizar también, como las famosas cámaras de infrarrojos, las cámaras de calor, las cámaras térmicas o algún tipo de material que permita ver la luz. En realidad, los colores que nosotros vemos son frecuencias de la luz visible. Las estrellas, como el Sol, emiten luz. El ser humano ha podido crear luz artificial, partiendo del descubrimiento y la manipulación del fuego, luego la invención de, por ejemplo, lámparas de gas, y obviamente hoy día tenemos lámparas en base a la energía eléctrica. Entonces, la luz permite, por ejemplo, que con esta energía las plantas puedan realizar la famosa fotosíntesis, que es la separación del agua que está compuesta, entre otras cosas, entre hidrógeno y oxígeno, donde las plantas liberan el oxígeno, que para ellas es un veneno, y se quedan con el hidrógeno, la cual combinan con los nutrientes obtenidos de la tierra. Entre ellas, por ejemplo, sacan el carbono, sacan el nitrógeno, y entre esos materiales las plantas hacen las famosas azúcares. Crean esta azúcar que es de origen natural, como es la fructosa, y que algunas plantas las desarrollaron después para crear frutos. ¿Cuántos de ustedes han comido, por ejemplo, una manzana? Yo. Una frutilla, una guinda, Yo. un zapallo, Yo. una lechuga, ¿ya? Todos esos recursos lo logramos gracias a la existencia de luz solar. Por lo tanto, es por esa razón que se entiende también que en lugares como la Antártica o en el Ártico, donde a veces no llega la luz del sol en las épocas de invierno, no se encuentren plantas o no se puedan realizar cosechas agrícolas por la falta de este recurso. Pero sí en zonas cercanas al Ecuador o a los trópicos es donde sí se puede obtener una ventaja por la presencia de esta fuente de energía. El agua es otro recurso muy importante para nosotros. Nuestro planeta está cubierto en 3/4 partes o en un 70% de agua, ¿ya? De toda la tierra que nosotros vemos, si nosotros tuviéramos una torta, la dividiéramos en 4 partes, solamente una de esas partes sería prácticamente tierra y el resto es agua. Y lo vemos reflejado por ejemplo, en los océanos, en los ríos, los lagos, los mares, también en las capas de hielo y en la atmósfera en forma de nubes de vapor, ¿ya? El suelo es otro recurso, el aire también. A veces del suelo o del fondo marino sacamos minerales. Aprovechamos también la energía de las mareas, la energía eólica, las plantas y los animales e incluso el calor bajo nuestros pies. Todo esto es considerado un recurso natural, porque el hombre no los crea, ya estaban. El hombre solamente los utiliza. Para continuar, un mensajito, si es que van a salir, siempre usen cubrebocas, ¿ya? Traten de usar mascarillas si van a salir ante cualquier cosa.
Ya, ese es un mensaje de su profesor para que evitemos los contagios ante cualquier situación de enfermedad o riesgo potencial. Ya chicos, ¿sabemos entonces lo que es un recurso natural? ¿Sí? ¿Lo anotaron por si acaso en su cuaderno, no? ¿Todo eso? Todo eso, sí. Eso me gustaría que lo anotaran en su cuaderno. Le voy a dar el tiempo. Son las 9:17, yo creo que a las 9:20, 3 minutos debería estar completado. ¿Ya? No creo que se demore mucho, pero le voy a dar ese tiempo para que lo anoten en su cuaderno entonces, lo registren. Otra cosa, pregunto, ¿ya tienen en su poder la guía de historia número 2? Sí. ¿La fueron a buscar o la descargaron a través de WhatsApp o Lirmi? ¿Lo pudieron ver, por si acaso? Les recuerdo que esa guía, por si acaso, tiene una fecha de trabajo a partir de esta semana hasta el día 28 de mayo. Para que no estén apurados tratando de responder a última hora, tampoco lo dejen a última hora. Traten de ir avanzando tranquilamente en todas las asignaturas. Nunca dejen para última hora lo que es matemática, lo que es a lo mejor lenguaje, ciencia, historia, inglés, tecnología, arte, religión, educación física. Todos son importantes. Recuerden que este año todas las asignaturas tienen nota. Dígame. ¿Hoy día se pueden ir a buscar las guías? Sí, ningún problema. Recuerden que a partir de ayer comenzamos la entrega de guías en el colegio. Por lo tanto, si alguien no fue ayer, no se preocupe, tiene todo el tiempo para ir a buscarla. Pero les vuelvo a recordar, no lo dejen para última hora, no lo dejen para la otra semana o a finales de mayo y recién ahí acordarse que tenían actividades. En el caso de tecnología, les comento que ahí va también una actividad evaluada, así que tienen todo el mes de mayo para fabricar un objeto siguiendo las instrucciones que están en la guía número 3 de tecnología. Bienvenido Daniel Briones a nuestra clase, también a Gonzalo Larcón, que no lo había alcanzado a saludar antes porque estábamos explicando lo que era un recurso natural. Y ya, son casi las 9:20, me imagino que habrán anotado eso. Si no lo alcanzaron a anotar, recuerden que le pueden sacar un pantallazo a lo mejor, si tienen la posibilidad de grabar la pantalla. Le pueden a lo mejor revisar más tarde porque igual voy a compartir este material. Y obviamente el video, cuando esté disponible, lo voy a ir subiendo a YouTube para que así lo puedan ver con más tranquilidad. Bien chicos, todavía no son las 9:20, así que si alguien no lo alcanzó a anotar, tiene tiempo. Creo que quedan poquitos. Sí, ya estamos a las 9:20. Ya. Habíamos dicho hasta las 9:20, así que vamos a tratar de continuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer según el objetivo de nuestra clase del día de hoy? El objetivo es identificar la presencia y la distribución de los principales recursos que hay en cada zona natural, ¿cierto? Lo que estamos trabajando entonces son los recursos naturales de Chile y para ello vamos a ver 6 mapas. No sé si lo alcanzan a ver ahí en forma rapidita, estoy mostrando que son 6 mapas. Cada mapa tiene un título. Por ejemplo, el primer mapa nos muestra ¿qué cosa? Recursos mineros. Ya, muy bien. Recursos mineros. Recursos Pesqueros. pesqueros. Recursos Luego vamos a los recursos de tipo Forestales. forestal, muy bien. Los recursos de carácter energéticos, Energéticos. los ganaderos Recursos ganadores. Recursos agrícolas. y los agrícolas, muy bien. Entonces, antes de pasar a ver eso, se me había pasado un detallito, que hay que clasificar los recursos naturales. Entonces, ¿cuál es la clasificación de los recursos naturales? Es el siguiente. Pueden ser clasificados como recursos minerales, agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y energéticos. Me gustaría que hicieran ese esquema en su cuaderno, es súper cortito, ¿ya? Así que vamos haciéndolo en nuestro cuaderno. Verán también debajo algunos ejemplos de esas actividades y recursos en general. De ahí lo vamos a ir analizando uno por uno. Mientras tanto, me gustaría que hicieran como ese árbol de mapa conceptual
o este esquema donde se clasifican los recursos naturales, que son 6, ¿ya? Son 6 Tío. tipos de recursos. Dígame. Lo que está en la pantalla se escribe. Sí, la clasificación de anotas. los recursos naturales, ¿ya? Y cada uno de los que está en los recuadros de color naranjo también se anotan, pero obviamente todos conectados con la clasificación. Recuerden, los recursos naturales se pueden clasificar en minerales, agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y energéticos. Luego de esto vamos a ir viéndolos a través de los mapas, cómo se van distribuyendo. Porque Chile, como todos sabemos, es un territorio muy largo, muy diverso, y no en todo su territorio se encuentran los mismos tipos de recursos. Vamos a ir viendo que existen, por ejemplo, variaciones, dependiendo, por ejemplo, del clima, del relieve, de la localización o la concentración de los mismos, y de cómo es la forma también del territorio. Por ejemplo, en la zona austral todos sabemos que comienza a desintegrarse en islas, en canales, en fiordos, y los recursos son distintos a los que podríamos encontrar, por ejemplo, en el norte de nuestro país. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que los recursos naturales se clasifican en 6 tipos: mineral, agrícola, ganadero, pesquero, forestal y energético. ¿Lo anotaron? No, tío, todavía no. Ya, le voy a dar un tiempito. Nuevamente son las 9:23 hasta las 9:25. Sí, recuerden que se anota lo que está ahí en la pantalla, por si acaso. Ya, ¿continuamos? No, tío. Ya, vamos a darle un tiempo más. En el caso de los recursos minerales, voy a darle un poquito de zoom para que se vea más clarito. De ahí vamos a ir avanzando hacia el costado. En los recursos de tipo mineral encontramos, por ejemplo, los famosos metales. La gran mayoría asocia los minerales con metales, pero aparte de eso también existen minerales que no son metálicos. ¿Cuál es la diferencia entre un metal y un no metal? ¿Saben eso o no? No. Ya, por ejemplo, los metales generalmente son materiales muy duros. En algunos casos se pueden darle brillo o tienen algún color en particular, como por ejemplo el color oscuro, grafito, plateado, o algunos brillos que son intensos como el bronce y el oro. Yo creo que más de algunos de ustedes lo habrán visto en distintas partes de su casa. Hay, por ejemplo, herramientas hechas con metal, muebles que tienen metal, y por lo general, si uno toca los metales, estos son fríos al tacto. Pero también existen minerales no metálicos. Por ejemplo, las sales. Usted cuando cocina o le echa algo para darle sabor a su comida, generalmente utiliza sal, que es un mineral, pero no metálico, ¿ya? A veces consumimos otros minerales que no están en forma metálica, ni tampoco como forma de sal. ¿Cuántos de ustedes han comido yogures, han comido queso o han tomado leche? Yo, tío. Yo creo que todos Yo. ustedes habrán probado algunos de Yo. estos productos, ¿cierto? Son muy ricos. Sí. Y generalmente se dice que los lácteos, los productos que tienen leche, tienen un mineral muy importante para nuestros huesos. ¿Cuál es ese mineral? ¿La leche? No, la leche es un producto, es un líquido. Pero ¿qué mineral tiene la leche que otros productos quizás no lo tengan? Agrícola. No, mineral. ¿Qué mineral está presente en la leche que sirve para nuestros huesos? Hierro. Calcios. El calcio, Calcio. ojo, el hierro es un metal, porque lo encontramos, por ejemplo, en los clavos, lo podemos encontrar en alambres, en algunas herramientas,
Generalmente ustedes les dicen fierro, pero el nombre real es hierro, ¿ya? Con H. Pero la gente popularmente le dice fierro y en química existe la nomenclatura ferroso o férrico cuando hablamos de hierro, pero sí se puede utilizar la F. Pero el nombre real es hierro con H. Sí, el hierro también lo encontramos por si acaso en algunos alimentos. Por ejemplo, al ladito de los minerales se ve la actividad agrícola, donde hay un caballero que está viendo un cultivo de lechugas. Y las lechugas, como son plantas que están en el suelo, a través de sus raíces, por ejemplo, absorben minerales como el calcio, el sodio, el zinc, el magnesio, el hierro y en algunas veces también consumimos cobre. Ustedes cuando abren la llave de su casa y se toman un vaso de agua, están automáticamente ingiriendo también cobre a su organismo, lo cual es bueno también, porque el cobre es un metal que permite matar bacterias, es un agente que nos protege nuestra salud. Obviamente usted no se va a comer un cable de cobre, pero sí puede tomar pequeñas partículas de cobre presentes en otros productos como los alimentos, las plantas, las verduras, las carnes de algunos animales también tienen minerales, como el yodo en el caso de los peces, y el calcio en la leche. Pero la otra diferencia es que los metales, por ejemplo, son muy buenos conductores de la electricidad, mientras que las sales no lo son. Son malos conductores. Pero si se combinan con otros elementos, se puede obtener, por ejemplo, un conductor eléctrico como es el grafito. El grafito está hecho a partir de carbono. El carbón, ustedes me parece que conocen el carbón. ¿Sí? Sí. Ya, el carbón Sí. generalmente lo utilizamos para producir energía calórica, se quema. Pero el carbón que ustedes conocen por lo general es el carbón hecho a base de plantas que se queman. Se empieza a quemar la madera y queda como ennegrecido. Ese es carbón de tipo vegetal. Pero incluso existen minas de carbón que están hechas de rocas. Rocas que fueron creadas con productos de animales y plantas de hace millones de años. Dígame. El carbón es inflamable. Sí, se quema. Es un producto que entra en combustión en presencia de oxígeno y ante una reacción que genera fuego. ¿Ya? Antiguamente el carbón era utilizado, especialmente el carbón mineral, extraído de las rocas, para movilizar las máquinas de vapor, como el ferrocarril, los vapores o algunas locomotoras. Si alguno de ustedes ha ido a Carahue, me parece que ha podido visitar o ver un museo que hay de puras máquinas en una calle principal de Carahue, cuando uno va hacia la costa. Esas máquinas antiguamente funcionaban con carbón, no como los vehículos de ahora, que usan gasolina. Ah, y aparte de eso, el petróleo, por ejemplo, se obtiene también de la tierra. Por lo tanto, el petróleo es un tipo de mineral, pero de carácter líquido. En el caso de los productos agrícolas, no hay nada más que decir que son todas las plantas que cultivamos, los frutos, las cosechas, que podemos utilizar para nuestra alimentación. Incluso hay flores o hay pastos que se puede utilizar, raíces, tallos, hojas que nosotros comemos. Por lo general lo asociamos mucho con las hortalizas y las frutas. En el caso de los recursos ganaderos, la mayoría de ustedes ha visto una vaca, me imagino, ¿cierto? Conocen lo que es una vaca y lo que es un pollo. Ya, si algún niño del norte le dijeran, ¿ha visto alguna vez una vaca? En la tele nomás. Pero ustedes han tenido a lo mejor la suerte de ver una vaca en vivo y en directo, a lo mejor en el campo, en la ciudad, cuando hay gente que anda en carreta, etcétera. Yo he visto, yo he ido a un campo. Sí, muy bien. He visto caballos, vacas. ¿Cómo hace la vaca? Muy bien, perfecto. ¿Y cómo hace el vaco? No, el vaco no existe. Está el toro. Un vaco. Es un vaco. ¿Qué un vaco? No. ¿Cómo hace el vaco? El vaco hace salud, porque ese es un dios de la antigua Grecia que está asociado al vino. Por si acaso. En los recursos pesqueros tenemos dos tipos de recursos que hay que tener claro. Los pesqueros pueden ser de tipo extractivos, o sea, los que se sacan nomás, o los que se crían en lugares especiales, los famosos acuíferos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la actividad de los salmones que se hacen en la zona del sur de nuestro país, en Chiloé y alrededores. Hay muchos acuíferos para criar salmones, los cuales obviamente lo crean como unas piscinas artificiales o rejas que están en el mar para evitar que estos peces se escapen.
y después los puedan capturar y utilizar para exportación como recurso alimenticio. Pero muchos de ustedes quizás ha ido a pescar alguna vez a un río, un lago, o se ha ido al mar, ha visto cómo sacan en los barcos, en las lanchas o en algún bote de pesca estos recursos. No solamente Tío. peces, también pueden ser mariscos como los choritos, los ostiones, las almejas, los locos, los picorocos, crustáceos como la jaiba, el camarón. Y ojo, no necesariamente tiene que ser del mar, puede ser de ríos, lagos o fuentes de agua. Porque acá en Imperial, especialmente yendo hacia Carahue, hay una zona donde se saca mucho camarón. ¿Conocen el camarón o no? Sí, tío. Sí. Ya. Nuestra comuna, la comuna de Imperial, de Carahue, de Saavedra, tiene mucha presencia de esta actividad, especialmente en la zona centro y sur, la actividad forestal, donde se obtiene productos derivados de la producción de la madera. La madera se obtiene de los árboles, ¿ya? Pero en Chile, por ejemplo, está prohibido la tala y la producción de madera de origen nativo, porque muchas especies nativas están en vías de extinción o en peligro ya, como es la araucaria, el alerce, el coihue. Pero sí el ser humano ha podido adaptarse a la necesidad de conseguir madera, porque ¿para qué sirve la madera? Para hacer fuegos. Ya. Para hacer fuegos. Como leña, combustible, muy bien. ¿Para qué más? Para construir. Construir Para casas, construir. muy bien. Estructuras, perfecto. También para hacer muebles. ¿Y sabían ustedes que sirve para hacer papel? Cartón. No. Sí, se cortan Sí. finitos y después se... Sí. hace Sí. una- Ya, por ejemplo, de los árboles se saca casi todo, se aprovecha todo. Casi nada se pierde. El tronco es utilizado para hacer madera. Lo que sobra a lo mejor de las partes que no son largas, lisas o cuadradas, se utiliza para leña. A veces incluso a las cáscaras de los árboles le sacan un jugo que lo echan en una especie de horno, que lo ponen a altas temperaturas. Y ese jugo se convierte en celulosa, materia prima para construir, obviamente, el material para fabricar cuadernos, hojas, cartones y materiales que sirven para envasar muchos productos que hoy día ustedes tienen en su casa. Si ustedes abren su refrigerador, como lo hizo mi mamá acá, va a encontrar, por ejemplo, cajas de cartón, papeles de envoltorio para productos como la cecina, el queso, cajas de cartón como para proteger la leche, algún jugo. Si usted tiene algún producto que compró por internet o fue a una tienda y viene, por ejemplo, un televisor, un computador, un teléfono, vienen en envases de cartón. Y ese material está hecho a partir de, obviamente, árboles. Sus muebles, su casa, a lo mejor el piso, el techo, las paredes de su habitación están hechas de madera. Pero también existen recursos que son de tipo energético, que permiten entonces activar o movilizar ciertas máquinas que nosotros utilizamos diariamente. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos la muestra de la energía más moderna en la actualidad. O sea, no es moderna porque de hecho los seres humanos desde un principio usaban la energía del sol para poder calentarse, para poder mirar, para poder cosechar, pero hoy día la llevamos para producir electricidad. Y hace miles de años atrás los seres humanos ya usaban el viento para, por ejemplo, transportarse utilizando velas en los barcos o para mover los molinos de viento, donde podían moler el trigo y así tener comida para hacer harina. Entonces esto ahora se adaptó para la producción de energía eléctrica, pero son fuentes que utilizan energías que están en la naturaleza. Ya chicos, para ir avanzando rápidamente, por honor al tiempo, vamos a ir viendo cómo los recursos naturales se distribuyen en nuestro país. Vamos a partir por los recursos mineros. En este mapa, que ojo, ustedes lo pueden encontrar en su libro de historia entre las páginas 30 y 35, ya van a saber por qué les menciono esto, pueden encontrar este mismo mapa. De hecho, por ejemplo, ahí nos aparece la zona de Arica, de Iquique y Antofagasta, que es el norte grande de nuestro país. Y vemos muchos símbolos. ¿Qué significarán estos símbolos? Los vamos a ir viendo. Hay mina. Ya, pero ¿de qué tipo? Porque yo veo bastantes colores. Por ejemplo, veo Amarillo. naranjo, amarillo, celeste, como un color morado, ¿ya? A medida que vamos bajando hacia la zona los del minerales. norte chico, por ejemplo, entre Los Copiapó minerales. y Se Coquimbo, identifican por minerales. muy bien, por minerales quizás, van cambiando y se van cada vez haciendo menos la presencia de los recursos mineros.
Por ejemplo, ya la zona alrededor de Valparaíso, Santiago, Rancagua, en la zona central, hay muy pocos recursos minerales y si vamos más al sur casi no hay. No es que no existan, hay, pero son muy poco explotados. De hecho, en la zona sur, prácticamente cerca de Concepción, hay algo, pero está de color negro, ¿ya? Si vamos más al sur, entre Temuco, Valdivia, Puerto Montt, casi no hay nada. No es que no existan minerales, los hay, pero no tienen la importancia que hay en el norte de nuestro país o en la zona central. Y en la zona austral, por ejemplo, aquí aparecieron como unas torres. No sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, pero aparecen como unas torres y un icono de color negro, igual que la zona cercana a Coyhaique. ¿Qué son estos símbolos? Obviamente hay una simbología para ello. El color naranjo es el cobre, lo que está en color morado con una especie de carrito es el litio, lo que está más, por ejemplo, de color amarillento es el oro, un color azul es el hierro, un carrito negro es el zinc, uno que tiene, por ejemplo, celeste con unas cositas naranja, perdón, es la plata. Después encontramos el molibdeno, el petróleo, el carbón, la caliza, sal, borato, salitre y yodo. Entonces, por ejemplo, cobre, litio, oro, hierro, zinc, plata, molibdeno son metales. El carbón, la caliza, la sal, el borato, el salitre, el yodo son no metales, generalmente son sales. Y el petróleo es un recurso mineral de tipo líquido que se obtiene desde la profundidad de la Tierra, producto de que hace miles de millones de años atrás existían dinosaurios y plantas que quedaron bajo tierra. Sus restos orgánicos se convirtieron en una especie de jugo, un barro. Y ese barro, como tiene carbono entre sus moléculas más hidrógeno, es como una especie de aceite, ¿ya? Tiene una alta capacidad de generar calor, es un combustible. Al contacto con el fuego y el oxígeno, obviamente genera una energía calórica bastante considerable. El ser humano lo extrae para producir gasolina, parafina, gas y otros productos como aceites, siliconas, que utilizamos, por ejemplo, para lubricar o para construir. De esta manera, el ser humano aprovecha estos recursos. Pero, una cosita que hay que tener súper claro es que todos los recursos de tipo mineral son recursos que se pueden agotar, o sea, son no renovables, ¿ya? El borato es un tipo de sal, la caliza es esta piedra blanca que se utiliza para hacer el cemento, la cual se mezcla con ripio y con agua, la cual se endurece. ¿Hay algo que escribir? No, de esto no hay que escribir nada todavía, solamente vean el mapa. Ah, ya. Pero, según este mapa, la mayor cantidad de recursos minerales están ubicados en el norte grande y chico de nuestro país, un poquito en la zona central, casi nada en la zona sur y algo aparece en la zona austral. ¿Se dan cuenta entonces que no todos los recursos se distribuyen de la misma manera? Algunos lugares tienen hartos recursos y otros no, en el caso de los recursos mineros. Pasemos al siguiente mapa. Vamos a ver ahora los recursos pesqueros. También encontramos algunos símbolos. Aquí vemos unos peces, obviamente estamos mirando el mar. Y en el norte grande y chico de nuestro país prácticamente existen varios recursos que están ligados a las costas. Encontramos peces, crustáceos, más abajo encontramos algas, a lo mejor acuíferos de crianza de ostiones, ¿ya? Crianza de algas, porque las algas también son plantas que se pueden criar. Cangrejos, crustáceos, muy bien. Por ejemplo, estamos aquí en la zona central, ya en la zona de Valparaíso. Entre Valparaíso y Biobío casi no hay nada. En la región de O'Higgins y el Maule no hay grandes puertos, lo que no significa que no hayan caletas o pequeñas embarcaciones. Pero si volvemos más al sur, encontramos nuevamente aquí en la zona del Biobío peces, ostiones, crustáceos. La región de la Araucanía no tiene íconos frente a su costa, pero Puerto Saavedra, Nehuentúe, Queule, Tolten sí tienen actividad pesquera, pero no de carácter industrial, ¿ya? Y más al sur, miren, ahora cambió la cosa. Si antes la zona sur de nuestro país, entre Chiloé, Osorno y la región de Coyhaique, casi no tenía nada de minerales, sí tiene recursos marinos. Y hay algunos que están encerrados como en una especie de círculo. No sé si se nota bastante bien, ¿ya? Más al sur encontramos otro tipo de recursos como crustáceos y erizos o equinodermos,
¿Qué significa eso? Que tienen espinas o púas en su piel para protegerlo. La simbología dice que lo que es color morado son peces, lo que es color verde son algas, moluscos como los choritos, son esos que están como una especie de almeja abierta, crustáceos como el cangrejo o el camarón, equinodermos que son los erizos, y todos estos son los que se extraen desde el mar. Pero cuando tienen un círculo alrededor de ellos es porque son criados por el ser humano en alguna especie de acuícola. Por ejemplo, hay algas, moluscos y peces que se pueden criar en ciertas condiciones. Por ejemplo, en piscinas, en especies de rejas o mallas en el mar. ¿Ya? Dígame. ¿Las algas son venenosas? No. Si fueran venenosas nadie comería cochayuyo, luchecillo, pero hay algunas algas que sí se pueden volver peligrosas cuando tienen, por ejemplo, marea roja, que la marea roja es la presencia de muchas bacterias que evitan que exista oxígeno. Y si nosotros consumimos productos del mar que tienen marea roja como algas o peces, nos podemos intoxicar y ahí podemos tener problemas de salud. Pasemos rápidamente a los recursos forestales y verán que en el norte grande casi no hay ningún ícono, y esto se debe a que en esta zona hay más desierto que bosque. Por esta razón no se encuentran recursos forestales importantes. No es que no hayan árboles, pero los árboles que hay no son para cortar ni talar, son más bien para decorar. Especialmente en las ciudades como Arica, Iquique o Antofagasta, donde se puede regar en plazas o parques, pero son muy pocos los árboles que existen naturales. Pero si vamos avanzando a la zona del norte chico, en Copiapó, ya comienzan a aparecer algún tipo de recurso forestal, o sea, árboles. Pero a partir de Valparaíso y especialmente la zona centro y sur de nuestro país, es donde se concentran más estos recursos forestales. En la zona austral sí existen árboles, pero los árboles que existen aquí son de carácter nativo. Y yo les había mencionado que los árboles nativos en Chile no están permitidos ser utilizados para la actividad forestal porque están en peligro de extinción o están en riesgo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en toda nuestra zona, la región de la Araucanía, existe un montón de actividad forestal en Valdivia, en Concepción, en la zona cercana a Chillán, Puerto Montt, y encontramos la siguiente simbología. Por ejemplo, existe el pino radiata, el eucalipto, el pino oregón, que son como árboles típicos de nuestra zona, ¿ya? Por ejemplo, si usted ha viajado a Imperial o Temuco, va a encontrar muchas plantaciones con pinos, eucaliptos. El pino oregón es un pino un poco más fino, más escaso, muy raro. Está el tamarugo, en otras zonas está el álamo y el aromo. ¿Conocen el aromo, no? Sí, es un árbol no tan grande, pero que crece muy rápido. Y aunque uno lo corte, vuelve a surgir una y otra vez. Generalmente se utiliza mucho para la leña, no tanto para la construcción de muebles o utilizarlo como madera, pero sí se utiliza mucho para la leña. El aromo es este icono amarillo y se encuentra principalmente en la zona centro y sur. En cambio, lo que más abunda es el icono del pino radiata y el álamo. El álamo es un árbol grande, cerca de Imperial, donde está el fondo del dueño del supermercado Lili. Tiene ahí lleno de álamos que están a orilla del camino. Ahora en esta fecha están botando sus hojas. En invierno quedan totalmente sin hojas, pero en primavera y verano se llenan nuevamente de hojas y está produciendo harta sombra. En cambio, el pino y el eucalipto, a diferencia de otros árboles, sus hojas son permanentes. ¿Sí? Tío, no en primavera florecen todas las plantas. Por eso comienzan a surgir las hojas y en verano ya las tienen todas crecidas. Pero en otoño y en invierno comienzan a caerse o no tienen, ¿ya? Eso. Pasemos ahora a los recursos energéticos. Y aquí vamos a encontrar una cantidad de recursos energéticos y símbolos que hay que tener súper claro. A diferencia de otros mapas, los recursos energéticos en nuestro país están en todas partes, ¿ya? Salvo la zona austral, donde obviamente la distribución de la población es menor, pero existen recursos energéticos muy importantes aquí que se distribuyen incluso para el norte, para las zonas del centro y sur de nuestro país.
¿Cuáles son los recursos energéticos más comunes de nuestro país? Uno, los recursos que no son renovables son el petróleo, el carbón y el gas natural. Todos estos recursos se encuentran generalmente en la zona austral. Ahí tenemos, por ejemplo, el petróleo con esos pozos, esas torres que sacan gas natural, ¿ya? Y por acá encontramos cerca de Concepción el recurso del carbón. Pero estos recursos se agotan y son muy contaminantes, por eso son no renovables. Dígame. Tío, ¿existe el carbón limpio o no? Es un mito. ¿Cómo? Que es un mito que existe el carbón limpio. No, el carbón, o sea, el carbón cuando se utiliza como combustible es contaminante, pero si usted lo utiliza para otras cosas, como por ejemplo productos de belleza o como construcción, sí podría ser considerado un producto limpio. De hecho, ustedes han visto en los comerciales los famosos jabones de asepsia que están hechos de carbón y otras marcas que también tienen carbón activo que sirve mucho para limpiar nuestra piel. Sí, el carbón funciona para eso. Y el YouTube siempre me deja con anuncios y comerciales. De asepsia, porque a lo mejor ve muchos programas con maquillaje. Puede ser. ¿Eso? A lo mejor, si usted se puso a ver algo o puso la palabra carbón o maquillaje, le aparece siempre. O la cuenta de su mamá. También. A lo mejor si la mamá compra o vende productos, por ejemplo, de Ésica, Natura, Avon, no sé qué es lo que habrá ahora, a lo mejor por eso le aparece en ese tipo de publicidad. Si yo pongo, por ejemplo, estoy buscando computador, me empiezan a aparecer puras marcas de tecnología. Si yo busco, por ejemplo, una casa, me van a aparecer puras ofertas de casas, departamentos. Y así es como funciona el Internet. Nos tienen totalmente controlados. Ya chicos, y dentro de los recursos renovables, aquellos que sí se pueden volver a reutilizar o recuperar, encontramos las famosas fuentes hidroeléctricas, que es el uso de los ríos para generar electricidad. Las fuentes eólicas del viento. En el norte es muy común la energía solar. En la cordillera, no sé si ven aquí unos puntos rojos, ¿ya? Esos puntitos rojos, ¿lo ven? Como unas torres con humo, una especie de chimenea. Sí. Ya, esas son fuentes de energía geotérmica, o sea, utilizan el calor de la Tierra, especialmente cercano a los volcanes, para mover turbinas. Y en algunas partes se utiliza fuentes energéticas de biomasa, o sea, por ejemplo en Temuco, cerca de Loncoche, por acá en Concepción, Talca, Rancagua, Santiago, La Serena y Valparaíso, existen centrales que generan biomasa, o sea, por ejemplo, biodiesel o biocombustibles a partir de los desechos de plantas y animales que se pueden utilizar para generar gas, diésel o otra fuente energética. Luego pasamos a los recursos ganaderos y lo vamos a ir viendo junto con los recursos agrícolas, ¿ya? En conjunto, porque tanto animales como plantas a veces se distribuyen igual en el territorio o están muy relacionados. Pero la diferencia aquí es que en el caso del Norte Grande, los recursos agrícolas son menores, al igual que los forestales, debido a la poca cantidad de agua, pero sí son abundantes los recursos ganaderos, animales. Ahí vemos distintos iconos, ¿ya? Si vamos avanzando hacia el centro y sur de nuestro país, vamos a ver que estas zonas se empiezan a llenar de iconos. Esto quiere decir que en esta zona es donde más abunda la actividad agrícola y ganadera. De hecho, en la zona central y sur existen muchos tipos de animales, igual que plantas. Pero si nos vamos a la zona austral, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la zona austral? En los agrícolas y ganaderos. Que no hay tanto ya. No hay tanto, es como estar en el Norte Grande, ¿cierto? Pero no quiere decir que no existan recursos agrícolas o ganaderos. Vamos a ver cuáles son los principales recursos agrícolas ganaderos, de nuestro país. Los íconos que son como una especie de vacas son todos los ganados bovinos, o sea, vacas, toros, terneros, bueyes, ¿ya? Animales de carga. Los más chiquititos, como una especie de ovejas, son todas las ovejas, obviamente, los corderos. Los rosaditos son los chanchos, cerdos o jabalíes, ¿ya? Pero hay que tener una diferencia, que los jabalíes también tienen como una especie de ícono separado. Están los caprinos, que son las cabras, los chivos. Los camélidos, que son principalmente del norte de nuestro país, Norte Grande, como las vicuñas, las llamas y las alpacas.
Ojo, el guanaco también es un camélido, pero es un animal salvaje. Solamente la alpaca, la vicuña y la llama son domesticados. Luego encontramos los equinos, que son los caballos, las mulas, los burros, los asnos, ¿ya? Esos son equinos. Los avícolas, que son los pollos, ¿ya? Los pavos, pollos, patos, gansos. Hay recursos apícolas, ¿ya? Que son las abejas. ¿Nosotros comemos abejas? No. No. ¿Pero qué comemos? ¿Qué producen las abejas? Comemos la miel. La miel, muy bien. También sacamos la cera. La cera, la jalea y la miel. Las abejas producen 3 productos. Si ustedes han visto el tío Nacho, el famoso comercial de tío Nacho que dice hecho con jalea real, ¿cierto? Ya, las abejas producen esa jalea, que es un líquido. La miel es como es como una gelatina, como una especie de líquido pegajoso, a diferencia de la jalea real. Y la cera es más sólida, ya es dura. Dígame. Tío, ¿y ¿Cómo el propóleo? ¿Ah? ¿Cómo hacen la miel? ¿Cómo lo hacen la miel? Súper fácil, lo hacen en su estómago. Lo que nosotros comemos es el vómito de la abeja. Tío, ¿y el propóleo? Guácala. Ah, el propóleo, alguien me decía ahí. El propóleo es una sustancia que generan en su interior, en su sistema inmunológico, y evita que las abejas se enfermen. Y ese sistema inmune de las abejas puede ser incorporado a nuestro sistema de salud a través del alimento que es la miel. Y es un producto natural y bastante bueno. Nosotros consumimos muchas cosas que ustedes consideran que dicen, ay, pero qué asco, pero ustedes lo comen sin querer o sin saber. Pero son naturales y son buenas. ¿Cuántos de ustedes han comido jalea? Yo Gelatina. Yo Gelatina. siempre. Ya. Yo siempre. Averigüen de dónde sale la jalea y la gelatina. Se los dejo como tarea. ¿Han comido vienesas, longaniza, paté, Obvio. Sí. Sí, los nuggets de pollo? y Ya, ¿saben de qué están hechos? De pollo, de pollo. Sí, pero ¿de qué parte del pollo? Ah, no sé. ahí, también, averigüenlo. Se van a dar cuenta que todo lo rico que ustedes comen, si lo comieran de forma natural, no les gustaría. Pero todo se aprovecha, nada se pierde. También están los conejos, los jabalíes y también existen crianzas de ciervos. ¿Ya? En Chile también hay ciervos traídos del extranjero para criarlos y obviamente consumirlos. Dígame. Yo tengo un conejo, y un perro. Se Ya, llevan muy bien. ¿Alguien ha comido carne de conejo o de liebre? A mi conejo no le gustaría comer eso. Es que depende, hay personas que lo tienen como mascota, es como comerse un gato o un perro, no creo que lo hagan, pero hay gente que sí lo ha hecho, que ha comido conejos salvajes, obviamente no los crían, pero sí lo cazan. Y también existen otros tipos de animales que se pueden cazar y comer. No. Mi prima tiene un conejo grande. Ya, por ejemplo, yo he escuchado gente que ha cazado coipos. ¿Conocen los coipos, no? Yo no. Castores, nutrias, lobos marinos, ballenas. Bueno, antiguamente en Chile se cazaban ballenas, pero ahora están prohibidas la caza de ballenas, delfines, orcas, tonina. Todo eso ya está prohibido. Ya, chicos, y para ir terminando y luego pasar a la actividad, tenemos que en la parte de los cultivos agrícolas encontramos cultivos que son de carácter anual, o sea, todos los años se cultivan, por ejemplo, el trigo, la papa, la cebada. Hay hortalizas como la lechuga, el repollo, la selga, la espinaca, frutales, especialmente en la zona centro y sur, como la manzana, naranja, el guindo, la papaya, los melones, duraznos, etcétera. Las viñas y los parronales, que son para producir uvas, la cual puede ser utilizada para consumo como fruta, postre, o bien para la producción de vinos y pisco. Y por último, las plantas forrajeras, o sea, las que sirven como alimento para el ganado, como el trébol, la avena, o en este caso, ¿cuál es el otro tipo de planta que se utiliza para forraje? La alfalfa, eso me dice mi papá por acá. Muy bien. La alfalfa, el trébol. ¿Conocen el trébol? yo sí, tío. Yo sí, tío. Es más barato que el lilio, ¿no? El supermercado del trébol es más barato que el lilio, ¿no?
Bueno, pero el trébol es una plantita que tiene distintas características. Por ejemplo, no existe un trébol con la misma cantidad de hojas. Generalmente el más típico es el de 3 hojas. Pero existen de 4, 5, 6, 7, Mi hasta papi. 8 hojas. Y Mi papi popularmente se nunca establece que la usó una de gente que 5. tiene un trébol de 4 hojas es porque tiene muy buena suerte. Es como lo más raro de lo raro. ¿Ya? Mi papi casi siempre se pilla de 5. De 5, mi mamá tiene en su bolsillo varios tréboles de 4 hojas. Yo nunca he pillado uno, por si acaso, así que no he tenido suerte. Ya chicos, con eso Yo he quiero pillado mostrarle la- entonces la distribución de muchos recursos, los cuales pueden revisar y buscar en la página 30 y 35. Entre esas páginas, entre la 30, 31, 32, 33, 34 y 35, en su libro van a encontrar estos 6 mapas. ¿Qué tienen que hacer ahora? Para ir terminando, vamos a la actividad. La actividad es la siguiente. Quiero que anoten esto en su cuaderno y con esto vamos a terminar el día de hoy. En su cuaderno, solamente hagan la actividad, ¿ya? Dice, confecciona una tabla resumen, ojo, en su cuaderno, como esta que está aquí, con los principales recursos naturales de nuestro país según su naturaleza. Por ejemplo, recurso minero, pesquero, forestal, energético, ganadero o agrícola, con la información presente en el texto de historia por cada zona natural, entre las páginas 30 y 35. Por ejemplo, en el mapa habíamos visto que no todas las zonas de nuestro país tienen los mismos recursos a lo largo de su territorio. Por ejemplo, en el norte grande, ¿cuáles eran los recursos mineros más importantes? Y ahí, según la simbología y según lo que aparece en el mapa, usted va a ir identificando, en el norte grande era común, por ejemplo, el cobre, el molibdeno, la plata, el salitre, el yodo. Después pasamos al norte chico, el oro, el hierro, la plata, el cobre. En la zona central a lo mejor abundaba el cobre y el carbón. En la zona sur casi no había nada según el mapa, ¿se acuerdan? Estaba como en blanco. A lo mejor si no hay nada, lo dejan blanco. Y en la zona austral no había tanto metal, pero sí había, por ejemplo, petróleo, gas natural y carbón. Entonces, esos recursos mineros lo tienen que ir anotando en la columna que dice recursos mineros y en cada zona tiene que ir colocando, obviamente, los recursos que va descubriendo. Dejen un buen espacio para anotar en su cuaderno los recursos por cada zona natural. Luego, los recursos pesqueros. Por ejemplo, en el norte grande, ¿qué tipo de recursos abundan? Peces, algas, mariscos, equinodermos, crustáceos, ¿ya? En el norte chico lo mismo, en la zona central, sur y austral. Lo mismo tienen que hacer en la parte forestal. En el norte grande casi no habían árboles, por lo tanto ahí va a quedar en blanco. Pero en el norte chico existían, por ejemplo, los famosos tamarugos, ¿ya? El tamarugo es un árbol que es muy parecido al espino. El espino es un arbusto, no es un árbol en realidad, es como un árbol mediano, no alcanza a ser un árbol gigante. Y es bastante leñoso, seco y como dice su nombre, tiene espinas que protegen el árbol para evitar que los animales o cualquier otro ser se lo coma fácilmente. En cambio, la zona central, la zona sur y la zona austral encontramos el pino, el eucalipto, a lo mejor araucarias, árboles nativos, el alerce, el aromo, que eran los árboles más comunes de esta zona. En el caso de los recursos energéticos, lo mismo. Si hay, por ejemplo, energía solar, eólica, de petróleo, carbón, gas natural, recurso eólico, hídrico y así. Lo mismo pasa con los ganaderos y los recursos agrícolas. ¿Bien? ¿Lo anotaron o no? Sí. ¿Ya? Bien, chicos. Yo sí. Con eso estaríamos terminando entonces el día de hoy con nuestra clase. Recordarles, como siempre, que revisen en la plataforma del IRMI las guías si están disponibles. En el grupo de WhatsApp yo también compartí para que lo puedan descargar la guía de historia número 2. Recuerde que va a estar en dos formatos, en formato PDF para leer e imprimir y en formato de Word para que usted lo pueda editar si es que lo quiere escribir en el computador. Si no tiene computador o no tiene cómo leerlo o imprimirlo, recuerde que puede ir al colegio también a buscar la guía en formato impreso. Así que eso más que nada, tienen todo el mes de mayo para trabajarlo. No lo dejen a última hora. Traten de ir avanzando en las tardes, en alguna guía por asignatura, vaya avanzando en forma intercalada. Una guía de una asignatura, otra guía de otra asignatura,
para no estar colapsado con la misma. Ya, antes de despedirme voy a ver ahí qué tanto mensajes escribieron. Ya, se le va la señal. Sí, la lista la pasé por si acaso, pero tengo presente hoy día a Gonzalo Alarcón, Nicolás Araya, Benjamín Arias, Daniel Briones, Ailén Willimán, Valentina Lincoñir, Ethan Maldonado, a Emily Nahuel, Benjamín Olave, Martina Pérez, Benjamín Pérez, Byron Quintriqueo, a Diego Reyes, Gislén Ríos, Matilda Riquelme, Catalina Rivas, Zachary Saavedra, Aymara Velázquez y Sofía Contreras. Son ellos los que tuve presentes. ¿Hay alguien que no lo haya mencionado? Al Daniel. ¿Daniel Briones? Sí, sí lo mencioné. Briones. Sí lo mencioné. Venía después de Benjamín Arias. Ya, estamos todos, así que estamos la horita, son las 10. Nos podemos ir retirando y pasar al recreo. Así Chao. que con esto yo me despido. Nos vemos, que estén bien, se cuidan. Chao, tío, cuídate. Chao, tío. Chao, tío. Bye bye, que estén bien.